Hola niños y niñas, ya espero que estén bien, que se estén cuidando a ustedes y sus familias. Hoy día en historia vamos a conversar sobre los derechos, ya algo que de repente tenemos claro, a veces no tanto, ¿cierto? Pero sumamente importante reconocer los derechos en un país democrático como en el que vivimos nosotros, ¿ya? Pensando en que ya hablamos de democracia, ya hablamos, ¿cierto?, de ciertos derechos que tenían las personas y que hoy día vamos a ahondar, ¿cierto?, de forma un poco más profunda, ¿ya? Y vamos a aclarar algunos conceptos. Muy bien, para entender lo que son los derechos, en primer lugar tenemos que definirlos y responder qué son los derechos. Muy bien. Primero que todo, son garantías, ¿ya? Que cuentan todas las personas para desarrollar una vida, ¿cierto? En estos días, ¿ya? Antes no todas las personas tenían derechos, ¿ya? Hoy en día todas las personas, sin ninguna distinción, tienen derechos. Ahora, si pensamos, ¿quién nos asegura que estos derechos o estas garantías se cumplan? Es, ¿cierto?, el Estado. Los gobiernos, ¿cierto?, tienen que asegurarse a través de las leyes, el respeto de las leyes, de poder cumplir los derechos de las personas y que esto se respete. Y que todas las personas que viven en un país la respeten y no pasen a llevar al que está al lado. Ahora, ¿quiénes tienen derecho? Bueno, como ya lo comenté hace un minuto, todas las personas, independiente de cuál sea su creencia, si es católico, si es evangélico, si mi tez es blanca, si mi tez es oscura, si soy grande o soy pequeño, si soy hombre o soy mujer, todos tenemos los mismos derechos. Y pero nadie está por sobre el otro. ¿Ya? Nadie tiene ciertos privilegios en cuanto a los derechos. Y eso está consagrado por ley, incluso en la constitución política, que es, cierto, la ley más importante de un país y de la cual nosotros hablamos anteriormente. Ahora, no todos los derechos son iguales, ¿ya? Existen ciertas categorías de derechos, los podemos como clasificar. Tenemos primero los derechos humanos, que son aquellos que necesariamente deben ser garantizados para todas las personas, ¿ya? Y independiente del tiempo en que estemos o el lugar en que esté la persona, ¿cierto? Siempre deben respetarse estos derechos, ¿ya? Y a nadie se les puede negar. Dentro de estos derechos está como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al agua, ¿ya? Esto es sumamente importante lo del agua porque les voy a poner un ejemplo. Si yo vivo en un lugar así muy alejado de lo que es la ciudad, ya probablemente hay personas, y lo existe, ¿cierto?, en nuestro país, que no tienen acceso al agua, ya agua potable. Entonces los municipios, ¿cierto?, a través de unos camiones que llevan en su interior agua, que se llaman camiones aljibe, llevan agua y se lo llevan a estas personas para poder garantizar este derecho, ¿ya? Y que puedan tener agua para cocinar, para poder beber, ¿cierto? Para poder satisfacer algunas necesidades que son importantes a través del agua. Entonces, de esa manera se garantiza, ¿ya? También el derecho a la salud, a la alimentación, ¿cierto? A ser iguales ante la ley, ya que no hay personas de primera ni de segunda categoría. Entonces, esos son sumamente importantes los derechos humanos. Luego tenemos los derechos políticos, que si nosotros recordamos hace un tiempo atrás, en unos videos anteriores, hablamos sobre estos derechos políticos, que tienen relación con la participación de las personas en la elección de sus representantes, ¿ya? O incluso a ser elegido en un cargo público, ya sea como presidente, como diputado, como alcalde, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay personas que pierden estos derechos políticos ya cuando han cometido algunos delitos graves. Ya eso también es importante porque los derechos políticos sí se pueden perder, no así los derechos humanos, que independiente de lo que haya hecho la persona o como sea, siempre deben ser respetados. Y también tenemos los derechos sociales, económicos y culturales, ¿ya? Donde nosotros tenemos que garantizar que todas las personas tengan acceso a los bienes básicos, como por ejemplo a la salud, a la educación, a tener una vivienda, ya a tener un trabajo, a tener acceso a la cultura, a la recreación.
dentro de algunos ejemplos, dentro de los derechos sociales. Entonces, todos estos derechos deben ser garantizados por el Estado. Ahora bien, nosotros sí tenemos que hacer una distinción, ¿ya? Voy a mover un poco acá para que podamos ir viendo bien. Muy bien. Los niños ya dependen de los adultos, no son personas independientes, ¿ya? Y por lo tanto, como son personas que no tienen la independencia para poder desenvolverse en el medio, se han establecido, ¿cierto?, ciertos derechos especiales, ¿ya? Que son distintos a los de los adultos. Los adultos, ¿cierto? Tenemos todos los que nombramos anteriormente, que los niños también lo tienen, pero además los niños tienen unos especiales. ¿Por qué? Porque ellos dependen de otros y de repente esos otros, ya esos adultos, pueden, ¿cierto?, transgredir estos derechos. Entonces, se ha protegido a los niños a través de los derechos. ¿Cómo nacen estos derechos, que se llaman los derechos del niño? Las Naciones Unidas, que es un organismo internacional, a través de una convención, ¿cierto?, declara cuáles son los derechos del niño, ¿ya? Entonces, todos aquellos países que participaron de esta convención deben garantizar, ya deben y están obligados a cumplir y hacer cumplir esos derechos a todas las personas. Esta convención fue en el año 1989 y Chile la firmó en el año 1990. Por lo tanto, nuestro país, el Estado, el gobierno que esté a cargo, ¿cierto?, debe hacer cumplir los derechos del niño. Incluso existen organismos encargados de poder velar que estos derechos sean, ¿cierto?, cumplidos y los niños estén protegidos. Muy bien, acá existe una lámina donde se ejemplifican algunos de los derechos del niño. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminados, a gozar, ¿cierto?, de seguridad social, se refiere, ¿cierto?, a la salud, a la educación, a tener un nombre, ¿ya?, y a ser parte de un país, tener una nacionalidad. Por ejemplo, nuestra nacionalidad es nacionalidad chilena, ¿cierto?, a poder recibir amor y a tener una familia, entre tantos otros. Ahí tenemos 10 derechos, ¿cierto?, de los niños que se deben respetar siempre. Muy bien, estudiantes. Espero que esta presentación les haya servido, a que haya quedado claro, ¿cierto?, lo que son los derechos, tanto derechos humanos, derechos políticos, los sociales y también los derechos del niño. Prontamente vamos a estar conversando y ahondando un poco más sobre estos derechos y espero que estén bien, que se cuiden, que se laven las manos las veces que sea necesario, simplemente para mantenernos protegidos, tanto ustedes como a todas aquellas personas que los rodean. Recuerden que en algún momento, cuando todo esto haya pasado, nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a poder disfrutar de nuestros compañeros, amigos, profesores, asistentes de la educación y vamos a poder entregar todo este cariño que de repente nosotros hemos tenido que acumular para poder entregárnoslo en el colegio. Un saludo fraterno, que estén muy bien, un abrazo virtual.